Hola, espero que estén todos bien. Ya estamos en nuestra última enseñanza. Eh, Estuvimos viendo la introducción a las cartas Paulinas. La semana pasada estuvimos viendo la introducción al libro de Filemón, a la carta de Filemón escrita por Pablo. Y hoy vamos a estar viendo, bueno, vimos la introducción, un poco la introducción y algunas otras cositas la semana pasada. Y esta semana vamos a estar terminando con el contexto histórico. Vamos a estar viendo un poquito sobre el contexto histórico sobre la esclavitud. Ya vimos que esta carta habla mucho sobre, no mucho, pero habla y se refiere a un tiempo de esclavitud que estaban viviendo Pablo, Filemón y Onésimo, que son los tres protagonistas de esta carta, de esta epístola. Y bueno, la semana pasada también estuvimos viendo ya quién escribió este libro, ¿verdad? Que fue Pablo, a quien estaba destinada esta carta, que fue Filemón. Estuvimos viendo la fecha en que fue escrita este libro, desde dónde fue escrita, los destinatarios. eh, Estuvimos viendo también la razón, la idea de esta carta y un poquito más o menos de qué se trata la carta, ¿cierto? Y para hacer un pequeño resumen, antes de entrar ya de lleno al contexto histórico, eh, específicamente con todo lo que era la esclavitud en este tiempo, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre de qué trata este libro, esta carta. No vamos a estar leyéndolo de nuevo, aunque tomaba 3 minutos leerlo, pero no lo vamos a leer de nuevo. Eh, Espero que hayan podido ustedes haberle echado un repaso ahí al libro, a la carta, pero trata básicamente de una persona intercediendo por otra. Pablo está intercediendo por Onésimo y le está diciendo a Filemón que lo vuelva a recibir. Filemón era una persona de buena situación económica, donde los cultos, las reuniones se hacían en su casa. En la casa de Filemón eh, se hacían los cultos, podemos entender a través de esta epístola. Y seguramente Filemón tenía varios esclavos y uno de esos esclavos era Onésimo. Y se cree que Onésimo era un esclavo de confianza que en alguna diligencia se escapó y se escapó con dinero. Entonces se encuentra de alguna forma, no sabemos cómo, se encuentra con Pablo y Pablo hace esta carta. No sabemos si cuando Onésimo se arrancó, se escapó de Filemón, no sabemos si él ya era cristiano o no, pero lo más probable es que estando con Pablo se convirtió. Y, y lo interesante de esto es que Pablo cuando escribe la carta le dice a Filemón que ahora Onésimo es como un hijo para él. Entonces que por favor lo vuelva a recibir y que ya no lo reciba como un esclavo, sino como un hermano. Y ahí está apuntando al corazón de Filemón para que no solamente lo perdone, sino que lo vuelva a recibir. Y, y ahí como que deja entrever que le está pidiendo que ya no lo vuelvas a recibir como su empleado, por decirlo de alguna forma, como su esclavo, como alguien que le pertenecía a él, sino como alguien de la familia, como un hermano. Y va más allá Pablo y le dice y recíbelo como a mí mismo. Eh, y ahí podemos imaginarnos cómo Filemón recibiría a Pablo. Seguramente si hubiera recibido a Pablo no lo hubiera hecho quizá un asado, hubiera hecho una comida, hubiera preparado la mejor habitación
con las mejores sábanas que tenía y le estaba pidiendo que lo recibiera de esa forma. Porque lo más probable es que si Filemón hubiera recibido a Onésimo como el esclavo que le robó y quizá aparte se arrancó, lo más probable es que no lo hubiera recibido como con los brazos abiertos. Muy probablemente la pena por lo que había hecho hubiera sido cárcel, azotes, una golpiza y tal vez hasta con su vida, con la muerte de Onésimo. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, como todo eso sobre el contexto histórico del libro. Y claro, vamos a estar viendo el contexto histórico de la esclavitud. Nosotros ahora podemos entender un poco sobre la esclavitud y qué conllevaba ser un esclavo, ser un amo, por lo que vemos en las películas, por lo que vemos en el cine, en lo que nos ha mostrado Hollywood. Y estamos acostumbrados a ver una esclavitud más como la africana, con las personas de color, las personas de raza negra, cómo los torturaban y los maltrataban y todo eso. Pero la esclavitud romana era un poco diferente a lo que nosotros conocemos ahora como esclavitud. Bajo la influencia romana, el esclavo era considerado como la propiedad del amo. ¿Qué quiere decir esto? Es como, no lo sé, como un celular quizá. Si yo tengo un celular y, no sé, se me pierde y alguien lo encuentra, una persona honesta lo encuentra, lo más probable es que tendría que devolver ese celular. Era muy parecido a lo que se hacía en aquel entonces con los esclavos. Era considerado como la propiedad, como una propiedad. Entonces, si algún esclavo se arrancaba, si alguien lo encontraba, su obligación como ciudadano romano era devolver a ese esclavo a su amo, a su dueño. Y, y sí, también era muy probable que si el esclavo se portara mal o hiciera algo indebido, eh, se le matara al esclavo. Pero en la esclavitud romana estaba todo muy regularizado, entonces no es como acostumbramos a ver en las películas, ¿verdad?, de Hollywood, que si el esclavo miraba raro o si se levantaba no sé, con el pie izquierdo el amo. Las películas de Hollywood muestran que mandan a llamar a ese esclavo y lo azotan y le pegan solamente porque se le antojó al amo. En la esclavitud romana la verdad es que no era así, era un poco más, tenía mucho más reglas y sí, estaba más regularizado. Pero antes de seguir hablando de la esclavitud romana, me gustaría hablar un poquito también sobre la esclavitud hebrea. ¿Qué, qué piensa Dios sobre la esclavitud? ¿Existía antes de la esclavitud romana la esclavitud dentro del pueblo judío? Y la verdad es que sí, sí existía, pero algo que me gustaría recalcar y es que la Biblia no promueve la esclavitud. Eh, que la Biblia mencione sobre la esclavitud no quiere decir, al igual que mencione otras grandes atrocidades dentro de la vida, dentro de la línea de tiempo a través de la Biblia, que la Biblia lo mencione no quiere decir que por eso haga una valoración positiva de la esclavitud. La Biblia en ningún sentido o bajo ningún caso está promoviendo la esclavitud. Y eso me gustaría recalcarlo y dejarlo ahí bien destacado, subrayado. La Biblia no promueve la esclavitud. Es algo importante también que tenemos que tener muy en cuenta. Porque a veces y surge ese dilema, sobre todo con la gente que no es cristiana y de repente lee la Biblia y escucha algunas cosas. Y yo lo he escuchado en más de alguna oportunidad y es como lo típico.
que si sale en la Biblia es porque entonces Dios lo promueve y porque Dios está de acuerdo con todo eso, pero que la Biblia hable sobre la esclavitud no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Pero ahora vamos a estar viendo un poquito más como sobre la esclavitud hebrea, como sobre la esclavitud dentro del pueblo escogido por Dios, la esclavitud de los judíos. Y antiguamente tenía dos vertientes la esclavitud. Y una era por la fuerza, que es la que estamos acostumbrados a ver, que el más fuerte domina al más débil. Y otro era por más bien algo económico. Uno mismo se podía entregar a otra persona, que vendría siendo, al entregarse ya vendría siendo el amo, para saldar deudas, no sé, quizá porque le debía mucho dinero, podía entregarse a sí mismo como esclavo para saldar esa deuda. Entonces, algo que es poco se sabe, y es que uno mismo podía entregarse como esclavo. Pero la diferencia con esta esclavitud, o cualquier esclavitud, era que estamos hablando dentro de la esclavitud hebrea, ¿verdad? Dentro del pueblo judío. Y era que cuando uno se entregaba a sí mismo para saldar esa deuda, tenía un tiempo de término, o sea, tenía un inicio y un término. Entonces, eso también vamos a estar viendo ahora algunos pasajes donde habla de la esclavitud. Podemos buscar ahí, o ver, no se preocupen en buscar, ahí se los voy a poner yo, en Éxodo 21:16. Y dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Con esto nosotros podemos estar viendo que no estaba permitido lo que ahora podemos conocer como el trata de personas. Y si alguien era sorprendido dentro de esto, la pena era la muerte. El veredicto final del juez iba a ser la muerte de esa persona. Entonces con esto vemos que tenía un castigo muy severo al que robar una persona o la vendiere. Podemos ver también en Deuteronomio 15, 13 y 14, que dice, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Miren aquí, le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Wow, que yo pienso, qué bacana es esto que nos está diciendo la palabra del Señor, porque con esto nosotros estamos viendo la preocupación de Dios por la persona que hubiera estado como esclava. Y aquí estamos viendo lo que yo les dije anteriormente, tenía una fecha de término cuando uno era esclavo. Por algo está diciendo cuando lo despidieres. Y más encima le está diciendo no lo vas a enviar con las manos vacías, sin nada, sino que tú le vas a dar ovejas, le vas a dar de lo que tú tengas, del trigo, harina, y no va a dejar que se vaya sin nada, sino que con lo que a ti Dios te bendijo, tú vas a bendecir al que fue tu esclavo. ¡Wow! La preocupación de Dios en todo tiempo. Y con esto también nosotros podemos reafirmar lo que yo les comencé diciendo, como que Dios no está de acuerdo obviamente con todo lo que estamos acostumbrados a ver sobre la esclavitud, del castigo y todo eso, sino que si lo permitía Dios, era todo bien preocupado del bienestar del esclavo. Podemos ver también en Éxodo 23:9, que dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Nuevamente vemos la preocupación de Dios. Podemos ver también en Deuteronomio 23, 15 y 16, que dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo, morirá contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás.
Aquí podemos ver un contraste que vamos a estar viendo ya enseguida sobre la esclavitud, un contraste tremendo con la esclavitud romana. En la esclavitud hebrea, la ley decía que si un esclavo llegaba a ti arrancando, tú no debías devolverlo, sino que preocuparte de él y recibirlo y tenerlo contigo. Y preocuparte de él, preocuparte del bienestar de esta persona. Podemos ver también en algo interesante que, que siguió, se siguió estableciendo después. O sea, ellos ya tenían su ley, la ley, que decía que debían soltar, recibir al esclavo y después soltarlo. Y aquí vemos en Jeremías 34, 13 y 14 que siguieron haciendo otra cosa. Así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero miren lo que dice aquí: pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Con esto nosotros nos podemos dar cuenta que por qué se pervirtió el sistema de esclavo y amo. Lo más probable es que con lo que nos está diciendo esto la palabra es que el amo no dejaba libre, no dejaba en libertad a quien fuera su esclavo. Y con esto vemos también lo que yo les comencé diciendo con la fecha de término. 6 años iba a servir un esclavo y al séptimo se iba a dejar libre. Entonces no era algo que iba a durar para siempre, para toda la vida, sino que tenía su fecha de término. Ahora sí, vamos a continuar viendo la esclavitud en Roma. Ya nos dimos cuenta entonces que la ley con respecto al esclavo dentro del pueblo judío era muy diferente a lo que los romanos siguieron haciendo. La esclavitud en Roma constituía una de las características de la sociedad a lo largo de toda la historia del imperio y su dominio sobre el Mediterráneo, Europa, África y Asia. La sociedad romana fue esencialmente esclavista. Para ello era algo normal. No era nada como de otro mundo ver esclavos a los amos comprando esclavos. Era algo como quien dice: ahora yo me voy a comprar un auto o me voy a comprar una mascota. Era lo mismo. Y su economía, la economía dentro de la antigua Roma, su estructura social se basaba en esto, en la clase social, donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. Habían distintas formas de ser esclavo. La mayoría de los esclavos en Roma se adquirían a través de las guerras. Los ejércitos romanos llevaban los prisioneros de vuelta y estos servían como esclavos. Esto era parte de la recompensa de la guerra. Y también ellos tenían, bueno, algo muy tradicional dentro del imperio romano. Era algo que ellos conocían como la columna lactaria. Y era algo como esto que estamos viendo ahí en la imagen. Y ahí venían y dejaban a los bebés para que los pudieran tomar y llevárselos como la mayoría de veces como esclavos. Esto era algo muy común en los romanos, pero ellos no lo veían como wow, algo sádico o algo malo, sino que todo lo contrario. Ellos lo veían esta columna lactaria, como ellos le llamaban, como algo que reflejaba la misericordia del pueblo romano. Bueno, ellos traían ahí por lo general no tan solamente a bebés, sino que también en aquel tiempo niños que nacían quizás con alguna deformación o con alguna enfermedad,
¿Por qué se veían ellos como algo bueno o como algo en lo que se jactaban como un pueblo misericordioso? Porque no mataban a los bebés simplemente, sino que, y como no los mataban, los llevaban aquí para que se supone que pudieran venir y adoptar a estos niños, adoptar a estos bebés. Era muy poco normal o común que los tomaran para adoptarlos y hacerlos como parte de la familia. ¿Por qué? Porque lo que hacían era tomar a estos niños o bebés que estaban aquí para llevárselos y llevárselos para que fueran esclavos a un futuro. ¿Cómo podían ser esclavos? Bueno, por nacimiento, obviamente, el hijo de un esclavo compartía el mismo estatus que el padre, o sea, si el padre era esclavo, el hijo iba a ser esclavo. Por abandono infantil, eh, niños no deseados eran abandonados en lugares específicos, como esto que les acabo de mostrar, la columna lactaria, entonces los llevaban ahí y, y claro, los tomaban para ser esclavos. Por venta de sus hijos. Aquí también hay algo parecido a lo que les comencé diciendo: cuando uno tenía una deuda, uno se podía entregar a sí mismo como esclavo. Dentro de la esclavitud romana no era tampoco algo mal visto vender a sus hijos por alguna deuda económica. Entonces uno podía vender a sus hijos si es que debía algo y claro, lo vendía para que fuera el hijo esclavo. Por venta de uno mismo, esto es lo que ya le acababa de decir. Por esclavitud penal, que esto sería el resultado de una sentencia que algún juez o por algún altercado, exactamente por alguna deuda o por lo que fuere, como algo legal, la persona podía ser sentenciada a ser esclava. Por rapto o piratería, esto es secuestros para venderlos como esclavos, lo que nosotros ahora entendemos como trata de personas. Imagínense del tiempo, del tiempo que viene el trata de personas. Y un esclavo solamente podría ser libre con su muerte, por la declaración ante un magistrado o en raros casos comprando su libertad, porque hay muchos casos en el que el esclavo podía juntar dinero y pagar su libertad, aunque esto iba a valer mucha plata, estaba dentro de las opciones. También podía comprar su propia libertad. Ahora nosotros podemos quizá ir a una subasta y comprar algo. Antiguamente en la esclavitud romana eso también se podía hacer con los esclavos. Entonces era muy normal ver en las plazas, en los parques, como pequeños escenarios donde estaban los esclavos, estaban desnudos y ahí venía la gente que quisiera comprarlos y estaban expuestos con un cartel que se les ponía como en su pecho, que tenían colgando, y ahí decía como el nombre del esclavo, las características del esclavo, qué podía ser el esclavo y todo eso. Algo interesante también es que el esclavo podía ser devuelto. Era como comprar cualquier objeto, o sea, era con garantía. Se podía comprar con garantía. Algo interesante también dentro de la esclavitud romana y que no muchas veces sabemos es que había muchos esclavos que eran profesionales, por decirlo así. Y dentro de los esclavos también estaban considerados como por escalones. El más bajo y lo más probable era que de los primeros que iban a morir eran los que trabajaban en minas, los esclavos que trabajaban en minas. Pero también habían esclavos que eran profesores, esclavos que eran doctores, esclavos que trabajaban en la administración de empresas o de campos de sus amos. Y eso, los que tenían obviamente un mejor trabajo, muchas veces también podían juntar el dinero y por lo general ellos eran los que podían optar a comprar su libertad. Cada esclavo, ya obviamente siendo comprado y teniendo un amo, se les ponía un collar como este y andaban con ese collar que decía como si textualmente decía que si me escapo, la persona que
me atrapaba, tenía que retenerme con él y devolverme a mi dueño. Y ahí decía él, más o menos en la zona en la que yo vivía, en la que vivía el esclavo, y el nombre del dueño. Literalmente decía, reténme para que no escape y devuélveme a mi dueño. Y ahí decía el nombre del dueño, Juanito Pérez, en la zona de... Y ahí decía el nombre, no sé, en la zona de los artilleros 890, y ahí uno tenía que devolver al esclavo. Y todos los esclavos andaban con este collar. Habían algunas formas en las cuales el esclavo podía lograr su libertad. Y bastante irónicamente, como lo vimos hace un ratito, hace un poco atrás, con su propia muerte, cuando lo liberaban para que tuviera un entierro de persona libre. Y con esta información nosotros podemos interpretar, y podría parecer muy obvio, ¿verdad?, que el esclavo con la persona libre no deben haber tenido el mismo tipo de funeral, el mismo tipo de entierro. Entonces, eh, cuando el esclavo se había portado bien y había sido una buena persona, el amo podía otorgarle su libertad ya muerto para que tuviera un entierro como persona libre. También con la muerte de su amo, el esclavo, al morir el amo, podía obtener su libertad. Pero esto tenía que haber estado pactado entre ellos, no era como, ya murió el amo y está libre el esclavo. El amo tendría que haber hecho una carta, haber escrito, quizá haber tenido su firma ante algún magistrado, ante un juez, para ganarse esa libertad. No era solamente porque muriera el amo. También, comprando su libertad, como anteriormente les dije, había muchos esclavos que podían haber juntado dinero, aunque ellos no manejaban no administraban su propio dinero, había muchos esclavos profesionales que sí podían ganar dinero. De hecho, había muchos esclavos profesionales que vivían mejor que personas libres. También por declaración ante un magistrado, y esto es lo mismo, en previo acuerdo entre el amo con el esclavo, iban ante un magistrado y llevaban a cabo que el esclavo podía ganarse su libertad. Es algo también importante y que se puede destacar, es que muchos de estos que ganaban su libertad o compraban su libertad podían seguir trabajando en la casa de sus amos, pero ya no obviamente como esclavos, sino como personas libres, pero seguían trabajando para la persona que fue su amo, y obviamente con una mayor dignidad. Claro, había muchos esclavos que de hecho manejaban grandes cifras de dinero, no porque fueran de ellos, sino porque eran de sus amos, y estos amos enviaban en comisión de trabajo a sus esclavos a comprar tierras, a pagar quizá algunas deudas que tuvieran sus amos, y por lo general estos eran esclavos de confianza, las manos derechas de sus amos eran los que eran enviados en estas comisiones. Y esto es lo que se cree que hizo Onésimo. Se cree que en una de estas comisiones se voló y nunca más regresó a la casa de Filemón. Bueno, esto para Filemón tiene que haber significado un costo. Lo más probable es que Filemón compró a este esclavo. Comprar un esclavo no era algo barato, por eso solamente tenían esclavos personas con dinero, y entonces que se le arrancara a una persona un esclavo tenía un costo monetario. Y una de las penas, porque se escapara un esclavo, podía ser la muerte de ese esclavo. Y si es que eso así lo requería el amo. Entonces, con esto nosotros podemos entender un poquito más como lo difícil de la carta de Pablo. Y también, sin ir más lejos, podemos también imaginarnos o pensar
que no solamente fue un costo monetario para Filemón, que un esclavo se le haya escapado, sino también para Filemón tiene que haber sido una traición. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido alguna vez en su vida una traición y algo doloroso, algo que duele el corazón, que te rompe el corazón. Y yo me imagino que esta situación debe haber sido no solo fuerte o mala para Filemón, sino para toda su familia. Todos tienen que haber sido testigos de lo que hizo Filemón, que se arrancó y se fue con la plata de su amo. Y probablemente se cree que por esto también Pablo apunta la carta a toda la iglesia que se reunió en su casa, porque lo más probable es que Filemón, su familia y la iglesia, todos obviamente conocían a Onésimo, entonces sabían lo que había pasado. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo está abogando, intercediendo por quizá un delincuente y alguien que se escapó. Eh, y con esto nosotros podemos entender un poquito más la carta, la importancia y lo profundo que es esta carta. Hay algunos que van un poquito más lejos y dicen que Pablo, al estar diciendo, si algo te debe este esclavo, yo te lo voy a pagar. Eso es lo que dice la carta. Y a lo que algunos interpretan como Pablo poniendo su vida en lugar de la de Onésimo, en lugar de la del esclavo. Porque, como ya vimos, una de las consecuencias de arrancarse y más encima robar era pagarlo con la vida. O sea, si Filemón hubiese querido, lo más probable era que podría haber pedido la cabeza de Onésimo. Entonces algunos estudiosos de la palabra van más allá de solamente decir que Pablo estaba dispuesto a pagar económicamente lo que se le debía, sino que estaba dispuesto a pagar con su vida. Y esto es muy similar a otra historia, ¿no? A la historia de nuestro Salvador, de Jesús, que pagó con su vida nuestros pecados, lo que nosotros debíamos. Entonces yo comencé la semana pasada diciendo que en la introducción a esta carta, a esta epístola, que es la única carta en la cual Pablo no habla de doctrina, en la única carta en la cual Pablo no habla de la muerte y resurrección de Jesús, pero lo está haciendo de igual manera, de igual forma está mostrando, quizás como en un paralelo, lo que hizo Jesús con lo que está queriendo hacer Pablo en esta carta. Y es muy interesante y podemos ver aquí cada situación en estos tres personajes. Podemos ver a Pablo que está intercediendo por alguien que cometió un error, por alguien que hizo algo malo y está intercediendo por esa persona. Entonces a mí en esta parte de la enseñanza me gustaría llevarlos a una aplicación y que nos podamos poner en el lugar de Pablo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a interceder por alguien, a ponernos ahí en la brecha, incluso como dijo Pablo, pagarlo? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos dispuestos a meter nuestra mano en el bolsillo para pagar la deuda de otro, interceder por otro? Eh, ese es uno de los personajes y uno de los puntos de vista. Tenemos también la posición de Filemón. ¿Qué estaba pidiendo Pablo que hiciera Filemón? ¿Qué le estaba pidiendo que hiciera con la vida de su esclavo? Y era que lo perdonara. Pablo estaba pidiendo a Filemón que perdonara a quien le había hecho daño, con quien tenía una deuda. ¿Y cuántos de nosotros nos identificamos con Filemón? ¿A cuántos de nosotros Dios nos está diciendo que debemos perdonar sin importar lo que nos hicieron? Debemos perdonar. Y algo interesante y que yo les mencioné en la enseñanza pasada era quién llevaba esta carta. Hay 4 cartas que fueron escritas dentro de las mismas fechas,
que son las cartas, ¿se acuerdan? Las cartas de la cautividad. Estas cartas de la cautividad fueron llevadas por las mismas personas y que es Tíquico acompañado por Onésimo. ¿Qué quiere decir esto? Que Onésimo mismo está llevando la carta escrita por Pablo pidiendo su perdón y él tenía que entregárselo a su amo de quien él se arrancó y a quien él le robó. Algo, yo me imagino que para Onésimo debe haber sido muy difícil, pero lo que le estaban pidiendo a Filemón también era muy difícil. Bueno, esto de que Tíquico y Onésimo llevaron estas cartas, lo podemos ver en Colosenses 4, versículos 7, el 8 y el 9. Ahí menciona a Onésimo y a Tíquico. Pero claro, en la posición que estaba Filemón también era muy, muy difícil, porque ya entendimos todo lo que conllevaba el ser un esclavo, el ofender quizá a su amo. Filemón no tenía ningún obstáculo en pedir la muerte de quien lo traicionó. Pero sin embargo, Pablo está intercediendo para que Filemón lo perdone. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está pidiendo que perdonemos? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con el personaje de Filemón? Nuevamente les reitero, Pablo apuntando al corazón de Filemón. Y tenemos a este tercer personaje, tenemos también a Onésimo, que ¿qué tiene que hacer Onésimo? Tiene que ir y afrontar. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está diciendo tienen que afrontar? Yo estoy con ustedes, tienen que afrontar su pasado, tienen que afrontar lo que hicieron mal, tienen que afrontar sus errores y tienen que pedir perdón. Algo también muy difícil y que la mayoría de las veces ataca o afecta o tiene que ver con nuestro orgullo. Nuestro orgullo muchas veces no nos permite el pedir perdón. Y cuando nos identificamos con el personaje de Onésimo, Dios nos está diciendo que debemos pedir perdón, afrontar nuestros errores, reconocer nuestros errores y ir más allá de quizás lo que el mundo nos diga ahora, que el que pide perdón, el que pierde, pero en la cultura de reino, el que pide perdón es el que gana. Entonces vemos una carta de 25 versículos muy potente que está hablando sobre el perdón, que está hablando, nos está hablando y podemos ponerlo aplicarlo a nuestras vidas, intercediendo por alguien, perdonando o pidiendo perdón. Esto es a lo que apunta esta carta, esta epístola, el corazón de esta carta y que está escrita magistralmente por el apóstol Pablo. Así que con esto sí, ahora sí me despido. Espero que se haya podido entender, que hayan podido disfrutar. Espero no haber dado la lata, que no se hayan aburrido, que no se hayan quedado dormidos. Y me gustaría orar para terminar. Así que les damos gracias al Señor porque tú eres bueno, papá, y porque tú nos permites tener y nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Gracias por poder tener la Biblia en nuestras manos, por poder estudiarla, por poder escudriñarla y porque tú no callas tu voz y nos hablas, Señor, de tantas formas, y una de esas formas en la que nos hablas es a través de tu palabra, a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre podemos interceder por alguien, siempre podemos estar orando por alguien, quizá algún familiar que esté enojado con otro, quizá algún amigo que no se pueda ver con otro amigo, porque tú a través de este libro, a través de Filemón, nos hablas sobre el perdonar y nos hablas también sobre la importancia de pedir perdón, papá. Gracias, Señor, y te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un abrazo, gracias Pastor Polo por
a la invitación y por la confianza. Eso, un abrazo, que el Señor les bendiga.